Sin duda, lo que también ha sido consecuencia de un diálogo nacional, producto de una política de Estado de Lenín Moreno Garcés, es esta consulta popular cuyo texto ya fue admitido a trámite en la Corte Constitucional. Luego deberá de designarse a un magistrado ponente para que en un plazo de 10 días presente su informe y en otros 10 días más finalmente esta Corte se pronuncie. Buen día. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los oyentes de Radio 99. Qué buena entrada con Personal Jesus. Un gran viernes así, sí, señor. Refleja mucho optimismo, mucha fuerza. En lo que respecta a la consulta, una clara demanda y anhelo ciudadano. Lo que ha hecho el presidente es canalizar ese requerimiento. Yo he insistido, nuestra agrupación política ha insistido, esto es por y para la ciudadanía. Nada que ver con el tema de los partidos políticos. Cuidado, caemos en esa trampa. Y tiene un objetivo fundamental, que es el inicio, no el final, el inicio de un proceso de democratización y de institucionalización de la República. También obviamente responde a un requerimiento de que se desmonte esa estructura que facilitó la concentración de poderes, facilitó la corrupción y violentó sistemáticamente derechos ciudadanos. Así que esta es una oportunidad para emprender en ese desmontaje de ese modelo que obedecía a una patología autoritaria y que obviamente volvamos por un cauce democrático. Nosotros también hemos manifestado que hubiera sido ideal, no era lo posible, que también tenga otro tipo de temas muy importantes, temas que tienen que ver con derechos de trabajadores, con temas de la seguridad social, la ley de comunicación, que permanentemente le hemos discutido el tema, que la comunicación sea un servicio público. Lo escuché al presidente, justamente en conversatorio que tuvo con los medios, sí, que tiene la duda, que piensa que es un derecho y que es un servicio público al mismo tiempo. Ahí viene la disquisición de lo que es servicio público y servicio al público, pero bueno, por lo menos ya tiene la duda. El antecesor, ese que dice que tiene un periodo que duró 10 años de penumbra y de persecución a la prensa y a los periodistas, no sostenía absolutamente nada, era el totalitarismo per se. Temas económicos, temas de salud, ley de drogas, pero bueno, sin perjuicio que no está eso y que tendrá que ser urgentemente tramitado en la Asamblea porque el pueblo no tiene por qué esperar más. Las 7 preguntas que están ahí, los 7 planteamientos y temáticas, siempre ha sido motivo de nuestro apoyo. Lo de nosotros no es ni coyuntural, ni a la consulta, que siempre la sostuvimos inclusive desde la campaña, y también los 7 temas. Así que creemos que es una oportunidad válida para que el pueblo pueda decidir por sí mismo cuál va a ser su futuro. La propuesta de que sean seleccionadas las autoridades de control a través de un proceso de elección popular es lo idóneo para evitar la injerencia o la inoculación política en ese proceso de selección, en esas autoridades de control. Mire, el Consejo de Participación Ciudadana estatizó la participación, la puso al antojo y al capricho del caudillo. Por eso estafó la confianza popular. No cabe duda que deben ser cesados los actuales miembros del Consejo. El presidente ha ideado una figura, dentro de lo difícil, en lo conceptual que puede ser, creo que es válida, que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana sean elegidos mediante voto universal en las elecciones del 2019, empatando con las elecciones seccionales. Eso está en el anexo de la consulta. Y en el interín, porque estos señores van a ser cesados, y van a ser cesados no por un político, van a ser cesados por el pueblo, en un acto inédito de participación ciudadana, es así de participación ciudadana, quiere un régimen transitorio, donde los que van a estar como vocales van a ser nominados por ternas del presidente, hablemos del presidente como la institución, ¿no?, elegido por el pueblo, el presidente, y designados por la Asamblea. Olvidémonos del diputado FU y el diputado FA, vamos a hablar de la institución elegida por el pueblo, y ahí viene el régimen transitorio. A algunos no les gustará, pero conceptualmente es mejor ese entre 2 designados por el pueblo y el de la elección final, que va a ser en el 2019, que el actual sistema, que eso sí, entraban por la ventana, por más que digan que fueron de unos concursos, no tenían base popular, y lo que sí sirvieron es para hacer desastres del poder
y para hacer trajes a la medida de lo que quería el proyecto político llamado Alianza País. Con esta inquietud termino yo para dar paso ya a los demás compañeros que están aquí en la cabina. Pero esa propuesta de Terna sin duda debería de articularse con varias vertientes, ¿no? Sociedad civil, la academia. El mismo anexo, tanto para la votación universal, establece que esas candidaturas deberán provenir de la sociedad civil, de tipo de organizaciones que finalmente serán electas vía sufragio. Y en el caso del transitorio, el presidente se ha comprometido a poner los mejores y las mejores ecuatorianas que puedan representar, y con un control social efectivo, porque no solamente que habría una equivocación en la nominación, sino en la designación de quienes tenemos esa voluntad popular a través del voto. Si nosotros nos equivocamos, si el presidente se equivoca, hay un arma fundamental, es el castigo democrático a nosotros, pues, con el voto, la rendición de cuentas. También nos pueden poner procesos inclusive de revocatoria de mandato. El tema conceptual es que ahora estos consejeros tienen que tener un origen popular, que actualmente no lo tuvieron. Y encima que no lo tuvieron, hicieron de caja de resonancia del poder. Henry, gusto de saludarte una vez más, buenos días. Saludar a mis compañeros antes que eso, ya están aquí Ramiro Cepeda y Javier Segarra. Buenos días, Javier, buenos días, Ramiro. Buenos días, Eduardo, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, amigos? Buenos días. ¿Legitima la posibilidad de ganar una consulta al presidente de la República en su diálogo nacional y en su idea de transparentar lo no transparentado? Toda consulta tiene un origen político, más allá que es una herramienta jurídica de participación ciudadana. Eso ha estado a lo largo de la historia del Ecuador. No nos vamos a hacer los giles a esta altura del partido. Pero yo quiero destrabarla en esa línea y ponerla del lado de la ciudadanía. Es decir, el presidente se ha puesto del lado de lo que la ciudadanía exigía. Se ha puesto en consonancia con esas demandas ciudadanas. No quisiera verlo solamente con el tema de la legitimación, que es válida absolutamente la inquietud. Lo mismo pasó en el año 97, después del tema de la salida de Bucarán y la famosa consulta del 25 de mayo de 1997. Pero ahorita es una oportunidad. Hemos tenido 10 años de un modelo concentrador profundamente autoritario y que institucionalizó, inclusive como política de Estado, el atropello. Ahí hay varios conceptos que la ciudadanía debe tratar y yo considero que deben ser apoyados, porque son ciudadanos, no políticos. Y hablando de las preguntas de la consulta popular, ayer volvíamos a tratarlo y ayer con el presidente lo tratábamos. ¿Cuál juzgas tú de todas las mismas que tienen que ver con la bandera? Volvemos a la ciudadanía. ¿Cuáles son las que más? En el criterio ilustrado de un hombre como tú, que eres culto y capaz y conocedor del tema. Mire, el tema de la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana, ese verdadero adefesio jurídico, ese engendro, porque no hay otra explicación, que sirvió justamente para consolidar un modelo absolutista. Así que ese para mí tiene mucha importancia. Hay que darle también el matiz correspondiente. Y bueno, ahí estamos hablando de temas que tienen que ver contra la corrupción a nivel constitucional. Porque mucha gente está que se queja que por qué no hay más detalles. La Constitución es un acuerdo social, conceptual. Las leyes lo desarrollan. Le voy a poner un ejemplo. En el Código Integral Penal se debe, sin duda alguna, y más allá que algunos digan que es el populismo penal, debe elevarse las penas por todo lo que corresponde a peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, etc. Por poner un ejemplo. Pero eso no está en la Constitución. Eso va en las leyes correspondientes. En este caso, en el Código. La Constitución da un concepto marco de lo que es el contrato social y de ahí se derivan las siguientes premisas. Así que ahí está el tema, obviamente, la reelección indefinida, que ahora sí, ojo, este es un tema a desarrollar. El pueblo tendrá las urnas. Eso es todo. Vayan a las urnas y sostengan ese criterio. Me parece bien. Si el pueblo dice que en un régimen presidencialista, no parlamentario, peor monárquico por así decir, debe incluirse esa figura, que se vote. Como a lo largo de la historia, a lo largo del retorno a la democracia, todos los temas que han tenido que ver con primero con la no reelección, después con la reelección pasando un periodo, después con la consecutiva por una sola vez o no, todos pasaron por el pueblo. Fue la primera vez que se lo saltaron
se lo bypasearon, pasaron una reforma constitucional por la reglamentaria. Y coincido con usted, lo hemos dicho varias veces al presidente, se lo preguntamos aquí algunas veces cuando era candidato. Básicamente pasaron unas enmiendas que debieron haber ido a consulta. Y no hubieran pasado, porque te garantizo, Henry, y le garantizo a la audiencia que... Y les pongo una reflexión. Yo hubiera querido que todas las enmiendas se pongan a consideración de la consulta. Ahí estaba el tema de la comunicación, no solamente la reelección, estaba la disminución de atribuciones en la Contraloría General del Estado. Por eso es que me mato de risa cuando hablan de la estructura, estos que justamente han vapuleado a la Constitución, a la estructura, porque la Contraloría tenía 2 atribuciones y de un soplo se llevaron una, les dejaron una. Y eso no es atentar contra la estructura del Estado. En este idioma, estos constitucionalistas de rocola, ahí sí no, 2 menos 1 es 1, ahí sí no, ahí no pega, ¿no? Los constitucionalistas Alcia Costa. No digo nomás, el derecho al final de cuentas es sentido común, es lógica por sobre todas las cosas, porque si no, todo fuera muy fácil, por Dios. Oiga, Henry, ya que hablamos de esto, me he hecho acordar de Alcia Costa, muy buena. Y en el mismo sentido, tengo un par de inquietudes para darle el paso. Ya está José con nosotros. Buenos días, José, también. ¿Cómo está? Buenos días, querido amigo. Usted fue compañero de asamblea de la hoy vicepresidenta encargada de la República. ¿Juzga usted que esto tiene que ver para poder conseguir la mayoría que necesita quizás en la asamblea para llevar adelante los cambios que necesita y adelante consolidar una mayoría del gobierno nacional, Henry? Mira, aprovecho para ir al concepto y después voy al detalle. Vamos. Aprovechando su pregunta. El presidente ha ejercido una potestad claramente establecida en la Constitución. Sí, señor. Creo que ha hecho lo correcto. Ha definido, por lógica, que el vicepresidente tiene una ausencia temporal. Y en ejercicio de eso, y su potestad, que no es discutible, ha escogido y ha delegado a una persona en su gabinete para que ejerza temporalmente ese cargo, así como en las elecciones el presidente Correa escogió a la secretaria del CEMPLADES, que es una señorita Naranjo, la puso también de vicepresidente. Eso no está en discusión. Sí. Y valga la oportunidad, porque por ahí, pues, así como hemos pasado del rock en la cárcel, hay unos que hay vacaciones en la cárcel, pues, para aclarar este tema jurídico, porque de las vacaciones, no las vacaciones. Punto 1, inobjetable, amparado en derecho y ha ejercido sus potestades. Si a la gente está de acuerdo o no con quién nombró, ese es otro tema, porque la potestad es de él, el presidente es él, así que eso no está en discusión. El por qué él haya escogido una persona para ver si contenta las bases, la operatividad, ese es un criterio que lo tiene que haber tenido él. Evidentemente, la señora Vicuña ha estado 2 periodos en la asamblea, inclusive ya tiene un movimiento propio que se llama ABA, ahí con unos pañuelitos ahí, que ayer los vi en el aeropuerto. En todo caso, ese es su derecho, para mí eso no está en objeción, y por sus obras y por sus actos los conoceréis. Señor abogado Ramiro Cepeda Alvarado, siga usted, por favor. Me he acordado de mis clases de derecho cuando decía que el derecho es el sentido común sistematizado. Así le enseñan a uno a pensar, y cuando la interpretación de una ley te conduce al absurdo, vuelve a interpretar, porque la ley no te puede conducir al absurdo. Clases del doctor Galo García Ferro. Henry Cucalón. Solamente un dato. Hoy día en el 1-1 está Néstor Arbit. Ajá. Y me decían que él recuerda igual que usted siempre, porque cuando hablé con él por teléfono que venía me dijo que nos escuchen, ¿quién nos tiene sintonizado? Un amigo. Sí, dice que siempre recordará que, al doctor Edmundo Durán Díaz, que es la persona con la que gustaría tener la oportunidad de volver a sentarse a conversar. Cuando termine, mire usted. Los placeres de haberme tomado luego de egresado ya abogado, uno que otro trago con el doctor Edmundo Durán Díaz, son de esos placeres que en la vida se los lleva en el corazón también. Sí, no me quería interrumpir, pero sí, creo no que se va a preocupe. la votación por la Vale la pena, además estamos viernes, abogado Mendoza. Bernardín. Henry, cuando se pone en referéndum el tema de la reelección presidencial y se hace clara alusión dentro de los considerandos a la forma en que se hizo, lo lógico era que consultemos todas las enmiendas. Sí, yo lo acabo de decir, eso era lo lógico. El presidente ha ejercido su potestad de otra manera, ha canalizado la consulta de otra manera, porque si hablamos de un vicio de no acudir al pueblo para temas fundamentales, eso arrastraría a todas las enmiendas, Y sigamos porque pensando tiene que ver con restricción de derechos, etc.
Él a lo mejor tomó esa que era la más conocida o como la bandera, o quizás la que más notoriamente se vio el tema de lo que sí constituye una regresión. Y por eso yo quiero sostener algo, permítame un minuto. Por favor. Jamás, mi querido Ramiro, consultar al pueblo como concepto pues es una regresión de derecho. Premisa 1. Premisa 2. Esa jugarreta de palabras, que me la conozco de memoria porque llevo 3 años discutiendo esto, de que no es reelección indefinida, sino postulación indefinida. Un filósofo verde fue el que se inventó eso, venía mucho acá, a esta radio. Mire, nunca puedes comparar Peter Pan. los derechos del ciudadano de pie, Flecha verde. los derechos de los ciudadanos de a pie del que tiene el poder. Al poder se lo limita. ¿Estamos claros? Pero aquí es al revés, al poder se lo expande. Entonces, con ese jueguito de palabras, ya ahorita a ver cómo el pueblo le va a responder, ¿no? Pero es que yo hacía este planteamiento porque tengo el segundo. Esto está en la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional puede negar, ratificar o modular. Dentro de las modulaciones, dada la exposición de motivos que manda el presidente de la República, puede modular la pregunta. Ya, si está consultando esto y el principio es este, consulte todo. Sería también un poco en la praxis medio forzado, vamos a la real política. Pero mire, por ahí también escuché que como la Corte se va a contradecir con lo que dijo en el año 2014 cuando avaló la enmienda, porque pasó por ahí. Mire, ahora va a tener que hacer lo correcto, ahora va a quedar bien. Y puede hasta ver en internet, hay muchas sentencias, hay una colombiana que dice exactamente lo mismo, así que no se preocupe, en derecho es más fácil hacer lo que tiene que hacer ahorita que el saltimbanqui que hizo hace 3 años. Uno, eso en cuanto a lo jurídico, si queremos hablar como abogado, no hay problema. Y si queremos hablar en la práctica, ya quiero ver pues, cómo esos vocales en la Corte Constitucional pues, le van a decir no al pueblo organizado afuera de la Corte Constitucional. Hay una salida jurídica y hay una salida política. Así que vamos con tranquilidad a que el pueblo se manifieste en las urnas. No hay peor cuña que del mismo árbol y te dan tu propia medicina. Así mismo es. Y ahora que usted me ha dicho la variación de criterios, había un famoso abogado por los años 40 y 50 que en la mañana sostenía un criterio y en la tarde sostenía otro totalmente opuesto. Y le preguntaban, ¿por qué lo hacen? He madurado en mi concepción jurídica. Era un abogado muy conocido que llegó a ser presidente de la República. Un poco. No lo digo por el tema que dice Enrique Pelón. Y al volver al mismo tema, no hay cuña, mejor cuña que la del mismo árbol. Vamos a la vicepresidenta encargada. Muchos se cuestionaron cuando vieron solo el nombre. Pero cuando viene el decreto, uno entiende por qué. ¿Cuál es su lectura? Es muy interesante porque entre las atribuciones que le han dado los encargos, porque recordemos que la Constitución no establece ninguno, sino lo que expresamente delegue un presidente, le han dado motivar, argumentar, impulsar la consulta popular que contiene temas que le interesan a la ciudadanía y que puede ser que a la militancia del partido no. Así que ese va a ser el arte de la política, cómo ella va a tener que empujar en nombre del presidente y a favor del pueblo temas que a lo mejor en su momento no fueron los que se proclamó, no fueron por los cuales se votó. Así que va a ser un ejercicio bastante interesante de lo que es la real política. Aerowoman va a ser ahí. Vamos a ver. No, el señor Segarra llegó. Ah, perdón. Saludemos a Jaime Velázquez. Pero saludemos al elegante que hoy día es con gafas Jaime y Velázquez. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo ha pasado? Muy bien. ¿Cómo es elegante? No importa. Ahí está bien. Qué Fue bueno, brillante, qué así es. bueno. Don Javier Segarra, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo le va, Jaime? Buenos días. Pregúntale. Josecito. Contesta. Placer. ¿Ya? Josecito. Señor Segarra, tenga la amabilidad. Yo pensé que iba a preguntar el mejor amigo. Sí, claro. Sí. Pero si quiere, no hay problema. Sí, claro. Siga nomás. Hay gente que la organización ahora, ¿no? ¿Está bien? Sí, ¿no? Estamos sensibles hoy día. No. Muy. No. Así. Por favor, señor Segarra, tenga la Buenos amabilidad. días. Ese no es un indicador para la asamblea.
para analizar propuestas que se puedan generar después de la consulta? Gracias por esa pregunta. Mire, la asamblea está trabada desde el 14 de mayo. Está enredada. No hemos podido, mire que hablo como órgano colectivo, pese a que no soy de la mayoría. No se ha podido aprobar temas que le interesan al ciudadano, principalmente temas de reactivación económica, temas de demandas sociales y de derechos. Creo que es el momento de destrabarla a como el lugar. Y que después de la aprobación de la consulta, recordemos que la consulta es mixta, tiene un referéndum y tiene un plebiscito promedio, entre las cuales está, por ejemplo, el tema de la ley de plusvalía, que una vez aprobada por el pueblo, que no tengo la menor duda, debe ir a que la asamblea la instrumente, exactamente, no pueden desconocer la voluntad popular, pero debe servir ese grito desesperado ciudadano por un cambio en democracia, para que nos pongamos a tratar con la urgencia y el apremio que se necesita todo lo que no se pudo incorporar y donde creo que ya hay consensos básicos, pero que lastimosamente esa agenda de estar dependiendo de no querer reformar por algún dogma, alguna tara que supo del gobierno anterior, no nos permite avanzar. Creo yo que inclusive el presidente de la Asamblea y algunos prestantes miembros del oficialismo tienen claro que si eso no se hace urgentemente, la Asamblea va a caer en una deslegitimación que no tiene nombre. Nosotros no podemos permitir eso y no podemos perder un minuto más de tiempo. Luego pongo un ejemplo sencillo, estimado licenciado. ¿Qué esperamos si es un tema de un artículo? ¿Por qué no vamos a la derogatoria de los artículos de la ley que el gobierno de Correa le llamó justicia cuando implementó una injusticia laboral, donde limitó inconstitucionalmente contra norma expresa? Solo hay que leer y ver artículo 3, 2, 8. Limitó las utilidades y le dio un zarpazo a la esperanza de la gente que no se las regalaban, las trabajaban, las sudaban, se esforzaban. Un artículo, señores. En vez de dando la vuelta con resoluciones que la puse y no la encuentro, y las calendas griegas, solo para verse uno mismo como esos que cantan en latina, por Dios, terrible. Entonces tenemos que ir a los temas que le interesan a la gente, por Dios. Si no, aquí va a haber una vorágine de inestabilidad y caos que ya sabemos a quién le interesa. Al único que le interesa eso es al que está tuiteando en el ático, que quiere el caos absoluto para ver qué es lo que pasa. Y nosotros conceptualmente no lo podemos permitir. Pero el pueblo ecuatoriano no creo que vaya a caer en ese juego. Esperemos que no. No, yo estoy convencido, pero cuidado, seguimos en la filosofía barata. Tenemos que trabajar, llegar a acuerdos. La consulta puede ser una señal. El presidente tiene una hoja de ruta, puede haber diferencias porque las hay, pero es claro que tenemos que ir a un proceso de democratización. Pero necesitamos hechos tangibles, reales. Tenemos que enseñarle a la ciudadanía que estamos aprobando normas que benefician su diario vivir. Si no, todo es palabrería, mi estimado licenciado. Doctor Nicolás, lo vimos a usted y a otros miembros de la agrupación política a la cual usted pertenece, Madera Guerrero, la Constitución Cristiana, firmar ahora sí un nuevo intento de juicio político contra el vicepresidente de la República. ¿Hay entonces para el bloque al cual usted pertenece ya fundamentos desde el punto de vista jurídico? Siempre existieron. ¿Pero por qué no firmaron la vez anterior? Claro que firmamos. Por supuesto, firmamos. Sí, se presentaron 63 firmas que fueron bateadas, entonces, blindadas por el CAL en su momento en una operación netamente política. Le replanteo la pregunta. ¿Seguirá siendo el CAL el obstáculo entonces? Yo creo que no. ¿Por qué? Yo creo que nos vamos a ver ahora en el Pleno. Así Mire, vamos una vez más a la lógica. Un vicepresidente que está viviendo una situación inédita, insostenible, valga la aclaración, que no tiene funciones, nunca tuvo credibilidad, legitimidad, representatividad, ahora momentáneamente detenido, veamos qué es lo que pasa con las medidas cautelares el día de hoy. No puede representar al país. El Ecuador y su pueblo no merece vivir esta situación. Ahora vamos a lo procesal. Un vicepresidente que ha sido procesado penalmente con autorización de la Asamblea, que ha sido acusado particularmente por el procurador, que ha sido acusado en instrucción fiscal por asociación ilícita por el fiscal general y ahora en indagación previa por cohecho. O sea, la institucionalidad del Estado, no perico de los palotes, le está diciendo de la A hasta la Z, y resulta ser
el Congreso, la Asamblea, el Parlamento no lo pueden enjuiciar políticamente. Unos más, los de Rocola, andan diciendo que primero tiene que haber la sentencia penal para después enjuiciar políticamente. Una vez más la lógica. Lo más hacia lo menos. Lo penal es más grave que lo político. Si usted revisa esta Constitución y todas las anteriores, porque es igualita, pero los que no leen el periódico se les hace bastante difícil leer la Constitución, establece que no hace falta ni siquiera la autorización ni el juicio penal para ir al político. Inciso primero el 129. Y el último establece algo también lógico, que ha estado en todas las condiciones. Del devenir del juicio político, y se encontraren indicios de responsabilidad penal, pasa a las autoridades correspondientes. Es decir, el político pasa a la penal. Aquí el penal ya está afilado, pero resulta ser que no podemos iniciar el político. Así que yo creo que ahora, yo he revisado, he firmado el libelo de la demanda, del proceso del inicio del juicio político. Yo no tengo la menor duda que va a decir el CAL, no le va a quedar otra, ya no por juridicidad, sino por sentido común, de avanzar. Y va a ser en el pleno donde nos vamos a ver la cara. ¿Y por qué digo esto? Porque de la actuación que vamos a tener en el juzgamiento del señor vicepresidente, que tiene derecho a la defensa política y penal, valga la aclaración, y a su debido proceso, si es que puede, es que el señor vaya, se defienda, y así como nosotros lo juzgamos, el pueblo a nosotros también nos va a juzgar. A nosotros nos van a juzgar democráticamente de cuál va a ser nuestra actuación en este tema, porque usted comprenderá que nosotros como diputados, ya saben, no la vamos a sacar gratis, pues, porque la gente, el pueblo, con razón va a decir, bueno, y usted, señor, en este baile petrolero, en este baile, ¿qué fue lo que hiciste? Ojo con el tema. Ese es lo que yo denomino el libre juego de la democracia, que el otro día en una entrevista un ministro de Educación pensaba que era una jugarreta. Ya cuando tú tienes tal nivel, no tienes ni las metáforas, ya es tal el nivel precario de cultura política, sí, ese mismo. Tuve que contenerme para no tener un incidente, pues que la gente, principalmente en Quito, se puede asustar si uno reacciona de tal manera, pero ya estuvo bueno el tema, ya el tema de la precariedad de los conceptos políticos es de horror, por decirlo menos, ¿no? Y en el hipotético que el CAL no dé paso. Bueno, es una posibilidad. Habrá que ver qué es lo que pasa. Pues. No nos adelantemos, pero es una posibilidad. Yo no descarto nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Enrico, pero bueno, después de lo que usted ha dicho, yo siento que hay una nueva mayoría en el Congreso. Evidentemente, es lo que pedimos. Miren, este tema de enfrentar la corrupción y de interpretar el sentimiento ciudadano que está hastiado de lo que está pasando y que quiere que cese la impunidad es supraideológico y suprapartidista. O sea, esto no tiene que ver con el liberalismo, ni con el socialismo, ni con nada. Punto. Hay que actuar. Y si usted me dice también que mañana tenemos que trabajar en un tema de derechos de trabajadores, en un tema de reactivación económica, no se sorprenda si hay mayorías puntuales. Yo no sé por qué en esto algo tuvo que ver un editorialista. Le aterraba este concepto de las mayorías móviles, poco más era un delito. Si uno coincide en temas conceptuales macro que supera el tema partidista, es lógico que haya una coyuntura y se vote. No se puede ver como algo malo y no puede ser algo motivo de castigo. Claro, es importante hacer esta aclaración. Lo que pasa es que cuando antes, hace muchos años, se hablaba de mayorías móviles, era porque las mayorías supuestamente las movía el hombre maletín. Y eso está mal. Pero como he conversado con ustedes, porque este es un panel de gente inteligente y uno aprovecha para poder desarrollar los conceptos, no hay que confundir el concepto con la forma. No porque hay una institución, y lo hemos conversado, en todas partes del mundo un presidente nomina autoridades y una asamblea en nombre del pueblo las designa. Si usted tiene un mal presidente y tiene una mala asamblea, pues va a nombrar a un tercero de baja ralea. Pero no puede usted criticar el concepto es absolutamente válido. Lo que pasa es que nos vamos, entonces, mañana hay un mal presidente, entonces no debe existir la presidencia. No, pues con ese facilismo y esos conceptos primarios no podemos hacer país. Y en estos momentos, el Ecuador, como siempre ha sido, debe ser primero. Debe haber un momento de regularización del proceso democrático. Pasadas esas demandas ciudadanas, puede haber el espacio para tener las divergencias normales. Pero ¿sabe cuál es el problema? Cuando usted ha pasado 10 años de un proceso que arrasó todo, que atropelló todo, supuestamente en nombre del pueblo, las coincidencias
florecen al natural, pues, porque tienes que regresar al cauce democrático, al respeto a las libertades, al restablecimiento del derecho, y de ahí en ciertos temas, le voy a poner un ejemplo, hay gente de tendencia de izquierda que tiene una visión de la seguridad social. Nosotros podemos tener otra visión de la seguridad social, pero lo que coincidimos es que el Estado no le tiene que meter la mano a la seguridad social. ¿Estamos? Entonces siempre va a haber puntos de convergencia. Y eso es bueno. Justamente sobre ese tema, y hablando de temas puntuales, no solamente de gobierno y oposición. Oposición, ¿ustedes cómo están con qué? Mire, hemos firmado una vez más el juicio político al señor vicepresidente. Si usted revisa las votaciones de todos los días que hay de ciertas leyes y resoluciones, usted va a ver que hay un criterio de oposición unánime. Hay diversos estilos para expresarlo, pero una vez más, y en base a la explicación que le estoy dando, en temas conceptuales, de valores democráticos, de temas de reactivación económica, obviamente hay coincidencia. Si puede haber con algún sector del gobierno, ¿cómo no va a haber con otros sectores que son de la oposición? Y eso se ve diariamente en los registros de votos. Ahora, es posible, y esto lo pongo no solamente como pregunta, sino también para conversarlo, porque esto se corre como un tema de conversación permanente. Después de los 3 meses que tiene el vicepresidente actual dentro de su defensa, el juez podría ordenar la prisión o el juicio político, si es que se da, podría destituir al vicepresidente. ¿Hay un acuerdo entre oposición y gobierno con respecto al futuro vicepresidente o vicepresidente? No y no. Si algo llegara a pasar fruto de un proceso de impeachment, de juicio político al vicepresidente, o por la vía penal, será el presidente de la República que en ejercicio de sus atribuciones, de sus potestades, haga la terna correspondiente, y ese será su derecho, y nosotros tenemos el derecho como asamblea de votar. Y si no se vota, entra primero la terna, como ha sucedido en otras oportunidades. Ingeniero Jaime Velázquez, Muchas gracias, abogado. un gustazo. Henry, analizando un poquito las preguntas, la pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana, no se lo está eliminando, se está diciendo que se cambien los miembros Se inicialmente. está cesando a los vocales. Y que la forma de llegar a ser miembro del Consejo es a través del voto popular. El concepto, estamos hablando de concepto, tú decías, la Asamblea es la que debe designar de una Ese terna va a ser correcta. en el transitorio, pero fíjese, y en esto hubo un gran acuerdo. Luego hemos conversado con Enrique Ayala, que es un hombre socialista, un hombre universitario, vapuleado por Correa, pues claro, y como volvió a decir, pues insultó pues a todos los intelectuales, todos los argumentos regionalistas, que lo volvió a decir en CNN, terrible, que los rechazo y los repudio valga la aclaración. Pero siempre lo conversamos desde el punto de vista académico e ideológico. Personas que no las elige nadie no podían elegir a los funcionarios de control. En eso hubo una coincidencia académica, política, ideológica de hace años. Y si usted revisa las actas de Montecristi y los constituyentes, siempre tuvieron las dudas. Algunos dijeron que era incluso una novelería. De suyo en la prensa de la época decía que ni siquiera Correa al principio le gustó mucho, después le gustó bastante. Saca la aclaración. Correcto. Ya. Entonces, como concepto, que las personas, lo lógico en todas partes del mundo es la nominación popular indirecta, un presidente y una asamblea. Pero si ahora queremos ir a que se elijan, si ustedes preguntan, no me parece malo. En Estados Unidos, los fiscales de distrito, los fiscales de estado, no el attorney general, no el fiscal general, son elegidos por votación popular. Bill Clinton inició su carrera política con voto popular siendo fiscal de Arkansas, por poner un ejemplo. Así como los jueces de circuito también son elegidos por voto popular, no los de la Suprema. Así que no me parece, conceptualmente no me parece malo, ya que se va a mantener la institución, que nadie esté en discusión que hay una institución que promueva la participación, que luche contra la corrupción, me parece válido. Que los miembros sean elegidos por voto universal y directo, no me parece mal. Yo no puedo estar en contra de eso porque nace la soberanía popular. Y en el interín, el transitorio, se elige popularmente de forma indirecta mediante el presidente y la asamblea. No es lo perfecto, pero es mejor que el engendro actual, eso sí. Ok, pero el tema está en que para el futuro, en el caso de que efectivamente la institución del Consejo de Participación Ciudadana siga existiendo y sus miembros sean elegidos por parte del voto popular, quien designa justamente la autoridad de control va a seguir siendo este Consejo. Pero ahora elegidos por voto. Es que ahí viene la diferencia conceptual. Ellos son los que van con los procesos de participación
van a elegir al procurador, contralor, superintendente, etc. ¿Cuál es el tema conceptual? De que ellos no eran elegidos por nadie. Por más que ahora escucho también a otro decir, entonces es que tiene una cachaza más o menos. Dice, es que nos quieren sacar para establecer una monarquía donde uno dé las órdenes. Yo no sé si tuvo un déjà vu para explicar lo que él hizo, porque él salió del despacho del presidente de la República. Él fue secretario de Correa. Pero yo no sé qué es lo que les pasa. Ya este tema, creo que los tornillos pues se dispararon por todos lados. Este no es un tema ideológico. Él mismo se vio al espejo y se puso a criticar lo que quieren hacer. No, pues ya, ¿hasta dónde? Ya este tema ya se está pasando ya. Ahora, yo iba más allá, ¿no? Efectivamente que el Consejo tenga sus miembros por voto público, pero esa campaña para llegar a ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana siempre va a tener un apoyo de algún partido político. Y se va a volver al tema de... Mire, los partidos per se no son malos. Mire cómo es esta onda de la historia del Ecuador, ¿no? A principios de los 30 la gente estaba harto del Partido Liberal y del Partido Conservador. Y por ahí apareció un señor que tenía un dedo bien largo y le llegaba hasta el techo. Su papá, mi maestro, fue ministro de él, inclusive fue secretario, perdón, de él. La gente estaba hastiada y apareció él. Después de 40 años que le dimos la cara, la gente, no, ya, basta estos señores con los dedos largos, vamos a los partidos políticos, vamos a institucionalizar, porque no puede venir un loco que se quede 40 años. Ya veo qué pasó después, ¿no? Entonces vino el otro. No, esa es la historia del Ecuador. Esperemos que ahora sí aprendamos en la historia, ejerzamos nuestros derechos de participación y democracia y que principalmente nos preocupemos de los problemas reales de la gente, señores. El del día a día, el empleo, ojo, el tema de la delincuencia, de los asesinatos por doquier, la droga. Sí, señor. Establezcamos parámetros democráticos, sí, pero trabajemos por lo que le interesa al ciudadano de a pie. Ahora, su opinión específicamente con el tema de que el presidente Lenín Moreno ha manifestado 7 preguntas que recogen realmente en resumen lo que el pueblo o la gente quería. Eso se dice en claro, pero realmente eran las posiciones tajantes tanto de Guillermo Lasso como de Cintia Viteri en su momento, cuando se le proponía a Rafael Correa que la relación definida, era una coincidencia. ¿Sorprendió o no sorprendió la actitud de Lenín Moreno al interpretar al pueblo? ¿Y por qué lo hace? ¿Por la estrategia política? ¿Por qué cambia su ideología? Nadie se esperaba que iba a pasar lo que está pasando hoy en día con Lenín Moreno. Y se lo pregunté yo a César Mojico y me dice, no, a mí no me sorprende. No sé qué dice usted. Mire, era ineludible acudir al pueblo para que tome por sí mismo ciertas decisiones. Las dudas eran si se hacían por constituyente, por consulta. Nosotros siempre sostuvimos el tema de la consulta, no por un tema de coyuntura. No nos creemos dueños de la verdad, nos hemos equivocado, de suyo eso es parte de la vida, pero el tema de la consulta era absolutamente válido. ¿Por qué llega esto? Puede haber factores políticos, sí. Algunos analistas pueden hablar de que hay una legitimación de por medio, tanto por la forma en que fue elegido, como por la forma a quien sucedió. Hay gente que llama que lo que el lunes 2 de octubre sucedió fue un punto de quiebre. Esto en el mundo de los analistas, después le voy a hacer una reflexión. Un punto de quiebre porque hubo un alto nivel de simbolismo que a las 5 de la tarde se ordene la prisión de un vicepresidente en funciones, lo cual demuestra, más allá del respeto que merece la figura de él, que nadie está por encima de la ley. Y que a las 8 de la noche el presidente pregunte al pueblo temas que eran tabú para el gobierno al cual él sucedió. No crea que es coincidencia. Puede ser una manera de verlo. ¿Qué es la parte práctica? ¿Es eso o nada? La ciudadanía requería, y él a lo mejor lo interpretó, que la ciudadanía necesitaba expresarse en ciertos temas, si no el margen de gobernabilidad que él iba a tener iba a ser sumamente difícil. A lo que yo quiero agregar, porque yo me sumo a esta última parte, no solamente al tema de las análisis, yo no estoy para analizar, sino para dar una propuesta, es que vamos a la consulta, vamos con optimismo a la consulta, pero con el mismo ahínco, con la misma fuerza que vamos a la consulta, fiscalizamos también, que es parte de nuestra obligación, vamos a temas de carácter económico, del tema de la generación de empleo y de riqueza, porque si no, esto será una entelequia que en nada mejorará la vida ordinaria de la gente. ¿Cómo controlar el voto popular en el CNE? Institución que en un momento dado fue, digamos, cuestionada porque
por todo lo que sucedió. Como una activa participación ciudadana, fundamentalmente. Inclusive usted ve ahorita, y bueno, en democracia también puede pasar, a lo mejor si no se expresan bien las ideas, hasta él no podría triunfar, ¿quién diría? Pero si usted ve ahorita, hay una amplia gama de organizaciones sociales, de organizaciones sindicales, lo veo en la prensa hoy día, de activistas políticos de todo orden, gremios, empresas, pequeñas, medianas, grandes, colectivos, cámaras, y al final voy a decir partidos políticos, que son los menos importantes. Los más importantes son la gente, los partidos van al final. Cuidado, caemos en la trampa del correísmo, que el sueño de ellos es decir, es que la pregunta 1 es la pregunta de Tuti, la pregunta 3 es la de Cookie, ese es el sueño para identificarlo. Nosotros tenemos que destrabar esa trampa en el sentido que son demandas ciudadanas, y que no es la consulta de Lenin, es la consulta del pueblo, valga la aclaración. Doctor Juan Carlos, hay un tema, un proyecto de ley, corríjame si me equivoco o están por aprobarlo, sobre el tema del proyecto de ley de género. Eso está en la asamblea, no está. Quisiéramos saber, porque realmente uno a veces recibe por redes sociales muchas cosas y creo que el próximo miércoles hay una marcha. ¿Cómo ustedes se quieren en la asamblea? De lo macro A lo micro. siempre será válido que la ciudadanía exprese su criterio, dé a conocer sus posiciones, demande de sus autoridades cuáles son sus criterios. En este caso hay importantes sectores ciudadanos que están haciendo reuniones, quieren hacer marchas, me parece bien, para defender valores básicos como son la vida, la libertad, la familia. Me parece válido, eso es participación ciudadana activa. 1. 2. He leído muchas cosas. Me imagino que eso es propio de la confusión, yo no les presto la menor atención, propio de las redes sociales. Valga la aclaración, uno tiene que aprender a disgregar. ¿Qué es lo que hay en el Congreso, en el Parlamento, en la actualidad? Porque usted recordará que muchos de los temas que están discutiendo no están en la Asamblea por una razón fundamental. Porque no pueden estar porque la Constitución dice que no se pueden tocar. Matrimonio igualitario, temas como el aborto, etc., están garantizados en la Constitución, así que no hay tema, no hay ningún proyecto que diga eso. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? En trámite. Ajá. 1. Hay un proyecto de ley para erradicar la violencia contra la mujer. Pero no está ahí. Eso está ahí presentado. Fue la comunión entre un proyecto presidencial y un proyecto de varias agrupaciones políticas que tiene conceptos absolutamente válidos y por ahí puede tener artículos en que nosotros no podemos estar de acuerdo, y para eso es el debate y uno se enriquece justamente de las posiciones. No hay una verdad absoluta, es más, ni siquiera hay informe todavía para primer debate, pero es una ley contra la violencia contra la mujer, género, mujer, etcétera. Es un tema que en lo conceptual nadie puede estar en contra. Lo que pasa, Henry, y para abonar un poco, perdón la interrupción a lo que decía Javier, es que en misa del domingo pasado, cuando concluyó la misa, creo que a nivel general, En todas las. claro, todas las- se subieron familias, personas a decir que estaba por aprobarse una ley muy peligrosa para la familia, que tenía que ver con que los niños puedan decidir. Yo también quiero conocer esa ley y me ayudaría. Y les he dicho a las personas que me han preguntado, ¿ustedes quieren que los ayude? Primero ayúdenme ustedes a mí. Yo no lo he visto, creo que leo, ¿no? Así que ayúdenme, que yo sabré defender con la firmeza que me caracteriza el tema. Ahora, lo que he dicho es que en esta ley de erradicación de la violencia Ahí contra no la puede mujer, estar metido algo. ahí hay ciertos artículos, palabras, ahí viene el tema de la palabra género, ojo, está ahí porque Básicamente, hay personas la que ideología- nacen mujer. La ideología de género no está en ninguna ley, es un concepto con el cual yo no estoy de acuerdo. Ya, pero no está en esta ley. Yo no le he visto la palabra género en esa ley que es contra la violencia de la mujer. Entonces la iglesia debería ser un poco más clara. En general, pero yo creo que es válido que la gente reclame por su derecho y lo haga conocer. Insisto, si hay un tema puntual que les preocupa, yo estoy para canalizarlo. Entonces, yo los ayudo y ellos primero me ayudan porque tengo que encontrar el concepto. 2, hay un tema que tiene que ver con libros, etcétera, con forma de educar a los niños, que es preocupante. He visto hoy día en la prensa que el Ministerio de Educación ha dicho que ellos no tienen eso de ahí, eso es a nivel administrativo, que hay que supervisar si es que es así. Tercero,
les hago una reflexión, si todavía tengo un poco de Sí, tiempo para sin que la ningún ciudadanía problema, comprenda. ningún Este problema. tema de la Sí. no ideología del género, con lo cual, primero no estoy de acuerdo y creo que no existe. Inclusive los activistas de género dicen que la ideología de género no existe. Yo he preguntado esto, ¿no? En cuanto a la identidad de género, yo sí les voy a decir algo a los estimados oyentes. Yo estuve en la Comisión de Gobiernos Autónomos que tramitó en el periodo pasado la nueva ley del registro civil. Ya. Y ahí sí se trató el tema de la identidad de género. Porque vino el famoso concepto de la cédula, no sé si ustedes se acuerdan. Habían colectivos que decían que no debía estar el sexo en la cédula, sino el género. Sí, recuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, la ley se aprobó. Yo tuve para variar pues unas salidas que no me la aprobaron. Yo le decía que en muchos lados, en Estados Unidos no hay cédula, comenzando por eso. Sí, tú quedas con la licencia que te mueves. Sí. La otra no era poner nada, pero bueno, se aprobó. ¿Y con qué se aprobó? Eso fue hace 1 año y medio. Se aprobó que el sexo se mantiene, estamos claros. Lo importante es que en la partida de nacimiento, que es lo que corrobora el tema de la cédula, esté claramente identificado el tema del sexo, que no se puede ver. Y que las personas que voluntariamente querían que se ponga la palabra género, hacían un trámite y se la ponían. Ahí terminó la ley, eso fue hace 1 año y medio. Sé que hay una sentencia de la Corte Constitucional, tengo que analizarla, leerla primero para poderme expresar con propiedad. Hay una sentencia que algo tiene que ver con el tema del género en la cédula. Me puedo equivocar, tengo que leerlo. En la cédula, género, sin reemplazar el tema del sexo. Eso que conozco del tema. Lo demás, insisto, es un tema que hay que analizar. Y 2, nunca voy a desconocer que la ciudadanía tiene derecho, inclusive antes que exista un proyecto, de hacer conocer cuáles son sus posiciones y cuáles son sus demandas. Pero si ustedes me preguntan a mí, estamos creo que 6 de octubre, si en el Congreso se va a aprobar, porque por ahí leí que el 16 se aprobaba una serie de cosas. El 16 no se aprueba ni asistencia. Me quiero aclarar. Esta semana el Congreso ni siquiera sesionó. Como ustedes comprenderán, hay una situación sui generis con el tema de la mayoría, ¿no? Claro. Si se han dado cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Totalmente. ¿Ah? Por eso la pregunta fue al lugar. Entonces, ojo, que hay que defender lo que uno cree hasta la muerte. Si esos derechos están inclusive consagrados en la Constitución, con mayor razón. Pero hay que tener los argumentos necesarios para poder litigar y debatir en el momento que sea también propicio. Decía textualmente entre los puntos que ha convocado a esta gente que va a marchar esta semana, dice que esta normativa, que ahora sabemos que no existe, o mejor dicho, que está... O sea, yo lo la que ley, conozco es la ley de violencia contra la mujer. Y hay Dice- artículos muy bien redactados, hay otros que se pueden mejorar, ni siquiera se ha votado, etcétera, y que ojalá que recibamos los insumos de la ciudadanía, tanto de las mujeres afectadas que han sido garroteadas por sus maridos, por sus vecinos, por sus sobrinos, inclusive hasta por sus hijos, y cualquier otro tema que preocupe. Yo estoy abierto a eso, esa es parte de mi labor como legislador. Dice que quieren enseñarle a los niños que son seres asexuales y que ellos decidan si Sí. desean ser hombre o mujer. Eso es otra. Sí. Atenta Yo sí quisiera contra que me digan dónde está el artículo, porque si eso es verdad en esa ley de violencia contra la mujer, yo seré el primero en defender eso. Pero no que hay me ningún enseñen. proyecto de ley sobre ideología de género. Yo no lo he visto, me puedo equivocar, yo soy susceptible de error. Yo no lo he visto, y aparte que no lo he visto, no veo que haya nada en trámite de ese tema. Pero si hubiera, mira que estoy abierto, ¿no? Si hubiera, con estos antecedentes, tenemos que luchar por lo que creemos. 2, y aprovecho también un tema de carácter conceptual. Por favor. Hablando, yo no creo en el tema de la ideología de género. Dicho por los activistas, no existe la ideología. Hay conceptos de identidad de género. Y hay un tema que hay que tomar atención. El género como tal ya está en la Constitución de la República. Claro. Hay que aprender a leer integralmente la Constitución también. Artículo 11, numeral 2 de la Constitución. Nadie puede ser discriminado por asuntos, ya dicen, de género. No dice ideología ni identidad, dice género, género. Se acabó. Ojo también, nadie, comenzando que nadie debe ser discriminado por nada, valga la aclaración. Tomémoslo como un concepto básico. Así que veamos, avancemos en el tema. Muchas gracias, Henry Bucalón. Disculpe, Clarísimo, sí. Por favor, sí, no hay ningún inconveniente. Sánchez, lo tenés bien. Si se aprueba la no reelección indefinida, ¿ya suena el nombre en el Partido Social Cristiano de la Guerra? Como le dijo un Para amigo el la otra vez, Amigo del amigo. nosotros no tenemos nombres, nosotros tenemos líderes. Y tenemos buenos cuadros listos para pelear, democráticamente hablando, las ideas de progreso y libertad que nosotros defendemos y el bienestar para las grandes mayorías de Guayaquil, principalmente para los pobres de la clase media.
estamos muy optimistas al respecto. En la campaña del 2019, todos los que van a ser candidatos y los que no vamos a ser candidatos, entregaremos nuestra vida por las ideas que profesamos. A ver, se acaba de excluir. Es una manera de decir, realmente. Pero yo estoy en mi cuarto mes de la asamblea que me eligió el pueblo. Ya. ¿No le gustaría ser alcalde? ¿A quién no le gustaría ser No, alcalde le va a o usted. presidente? No, a usted. Pero por supuesto que Como me dice gustaría Henry en política, el que no aspira, Inspira. sí señora, sí. Pero en las actuales, yo lo he dicho así. Pero ahorita Aquí estoy, tenemos olfato. pero aquí estoy en la legislatura, estamos defendiendo los intereses ciudadanos, estamos trabajando, pero lo que yo le digo, tenemos, inclusive a nivel de candidaturas, de cuadros, líderes, no nombres, porque nombres salen pero como de sombrero ahí el conejo, el mago, Claro. faltando minutos, no. Con el destino de la gente no se juega, porque aquí van a aparecer unos que nunca han hecho nada, otros que quieren figuretear para que es lo que pase en la siguiente, es como una bicicleta, vamos a ver cómo me va ahorita, si saco el 4 para ver si después cómo me va en la siguiente, no. Con el destino de la gente, con su futuro, con su bienestar, no se juega. Y otra cosa, si se elige el Consejo de Participación de Transición en la Constitución y se integran los 7 miembros y se revisa a las autoridades, ¿por dónde empezaría usted? Y fiscal. Clarísimo. Muchas gracias, Henry Bucanón. Muy usted, amable ¿no? por su gentileza. Gracias por la oportunidad. Buena entrevista de una hora que hemos estado. Sí, señor. ¿Sesionará la próxima semana? Difícil. Una sesión.